grabación para que quienes no pudieron conectarse nos puedan ver posteriormente mientras comen su pozole. Ahora sí, pues les doy la bienvenida formalmente a nuestra tercera sesión sincrónica. Ya estamos, como les dije hace un momento, en la recta final del curso y por eso vamos a entrar en nuestra última unidad que tiene solamente un tema. Esta unidad es la de problemas y tendencias en el campo del currículo. Para la sesión de hoy, a ver, veo que alguien levantó la mano. Dime, Martín. Hola, maestro. ¿Qué me comentó hace un rato? Es que cambié de dispositivo y ya no lo escuché. No te preocupes, Martín, estamos empezando todavía. Ah, ok. No, pero acerca de la cama me refiero. Ah, ok. Vale. Oigan, les decía entonces que es la tercera sesión y tienen en pantalla cuál es la orden del día. En primera instancia vamos a hacer una realimentación que servirá como encuadre de los temas de la unidad anterior, la unidad 2, los últimos que no alcanzamos a ver en sesión sincrónica y que son bastante sencillos, creo yo, y que la verdad me da mucho gusto que en sus actividades haya notado una mejora evidente en la calidad de sus trabajos, pero no solamente en la calidad, sino también en el contenido, en el fondo de la actividad, que ya noto que están dominando más y mejor la teoría curricular, lo cual me da muchísimo gusto y es digno de festejar en el marco de las fiestas patrias. ¿Por qué no? Oigan, después de eso vamos a realizar, vamos a platicar sobre la prueba de desempeño que está pendiente para esta semana. Les tengo una propuesta y a partir de lo que ustedes me digan vamos a decidir qué queda. A mí me gusta hacer el proceso educativo bastante democrático, entonces, de acuerdo con los que están conectados ahorita, vamos a tomar esa decisión. Luego vamos a platicar sobre el tema central que compete para las próximas 2 semanas y para el producto final, que es el de currículo diversificado, que nos va a encaminar hacia el análisis de los problemas y las tendencias actuales, que forman parte de la unidad 3. Y ya por último, hablaremos acerca del ADA 5, las ponencias, el producto final de la asignatura, les voy a dar una primicia, y aclararemos las posibles dudas que surjan de todo lo anterior. Si les parece, vamos a dar inicio. La clase de hoy va a estar muy interesante, no se despeguen. Ahí. Okay. Vamos a empezar con la realimentación. Voy a pausar el compartir diapositiva porque vamos a hacer una dinámica. Como estamos muy patrios ahorita, estamos en ambiente de fiesta, se me ocurrió hacer un juego con ustedes para hacer este encuadre de realimentación. Si me lo permiten, voy a compartirles mi ventana para que, a ver, veamos. Espero que hayan repasado los contenidos que ya vimos, porque ahorita vamos a hacer esta dinámica que les comenté respecto a los temas que ya tratamos, que ya cerramos, pero que sí es importante retomar a través de la dinámica que vamos a realizar. Entonces, ¿me pueden confirmar, por favor, si ya pueden ver o todavía no? ¿Todavía no? ¿Se sigue viendo la presentación? No, nada. Todavía, maestro, se ve la presentación. ¿Y ahora? Ya sí. Ya sé. Perfecto. Juguemos a la ruleta del currículo. Oigan, para hacer esto más interesante, ¿les parece que planteemos castigos para quien no conteste correctamente? ¿Qué dicen? Quiero escucharles. Activen micros. Sí, estaría bien. Va, Martín dice que sí. No, maestro, no. Bastante bajo ahí mi calificación. No va a ser merma en calificación. No hay calificación. Puede ser, por ejemplo, que nos canten, no sé, algún verso de una canción mexicana famosa,
Vamos a dejar en evidencia a las personas. Por ejemplo, podemos pedir que alguien nos diga el juramento a la bandera o que nos cante el himno nacional. Vamos a estar muy patrios, ¿eh? Se los prometo. ¿Les parece? Ok. Va. De una vez le canto, le doy. Sí, Le que hago sí. todo. O quien pierda puede dar el grito, que nos dé una simulación del grito patrio, como solamente solemos hacer las personas mexicanas. Muy bien. Les explico cuál va a ser la dinámica. En pantalla ustedes tienen una ruleta. Yo voy a girar la ruleta y voy a seleccionar previamente o después a una persona que deberá responder la pregunta que corresponda a la casilla que caiga de acuerdo con la ruleta. Como pueden ver, son solamente dos temas los que vamos a trabajar, el de modelos curriculares y el de las perspectivas curriculares. Esto que dice F y D significa el nivel de dificultad de la pregunta. F es fácil y D es difícil. Y el número que está posterior a la letra es el número de pregunta, que yo aquí tengo mi banco de preguntas ya listo para preguntarles. ¿Está clara la dinámica? Elijo una persona, la ruleta da vueltas y de acuerdo a lo que caiga, se hace la pregunta. Está muy sencillo, ¿verdad? ¿Verdad? ¿No les escucho? Sí, está muy padre. Vale. ¿Les parece que tengan activadas las cámaras, por favor? Les pido que tengan activadas las cámaras, el micrófono apagado, únicamente la persona que vaya a responder. ¿Quién quiere empezar? ¿Quién se anima? ¿Quién se identifica con Josefa Ortiz o con Miguel Hidalgo y dice, yo soy valiente y yo comienzo? ¿Quién se anima? A ver, que levante la mano quien se anime. Nancy, ¿tú te animas? Pues al mal paso. Pues sí. A ver, Nancy, vamos a ver qué te trae la ruleta para ti y comenzamos la ruleta del currículo. ¿Qué cayó, Nancy? Cayó preguntas sobre perspectivas curriculares. Dios mío, sí. Pregunta número 1. Dice así. La metáfora del estudiante como científico neófito captura muy bien la esencia de esta perspectiva. ¿A qué perspectiva se refiere? El de las estructuras de las disciplinas. Aplausos, excelente, Nancy, muy bien. ¿Por qué? Porque habla de que deben de estudiar lo elemental de la asignatura se debe de ir al tronco, hablar como científico, tener todos el conocimiento de que debe tener un científico y saberlo aplicar, ya después derivar esta persona con ese conocimiento que va a tener, va a derivar los demás conocimientos. Muy bien, Nancy. Felicidades. Ya ves que está muy fácil. Nancy, elige a alguien. A ver. No sé. Dale, Nancy. Alguien levante su mano. Bueno, el compañero, a ver, no sé, el compañero Martín, el compañero Ricardo. Vale, Martín, ¿estás por allá? ¿Listo, Martín? Aquí estoy. Mucha atención en pantalla y corre la ruleta del currículo. Toma, Martín. Pregunta sobre perspectivas curriculares. Okay. Es un poco difícil la pregunta. Te toca la número 5. La número 5 dice así. Al educar, el centro de atención deben ser la comprensión y el razonamiento real y productivo. Esta premisa, ¿a qué perspectiva curricular corresponde? Repito la pregunta. Al educar, es una premisa, al educar, el centro de atención debe ser la comprensión y el razonamiento real y productivo.
¿A qué perspectiva corresponde la premisa? Si no me equivoco, es... Ay, se me fue el nombre. Son 5 perspectivas. Es... Los demás pueden hacer chafa, que entren rápido al aula, consulten nuevamente sus materiales, porque para evitar que les toque castigo como Martín probablemente le va a tocar. Espere, es que no me puede dar no una pista. No me puede repetir las 5 perspectivas, es que no me acuerdo de los nombres. Me acuerdo que hay una que es constructivista, otra desarrollo de ideas, no desarrollo de ideas, Desarrollo de comentar, ideas, ¿no? no, Ahí te no, va. es que se me fue. Tenemos la tradicional, la Ujú. experimental, la ¿Sí? constructivista, estructura de disciplinas y la conductista. Si no me equivoco, a la que usted se refiere es la última que me comentó. ¿Cuál? A ver. Eh, La ¿Mande? la conductista. Sí, la conductista. A ver, ¿por No, qué? no, es que se me fue el nombre. Es que la última, no fue, ay, disculpe, fue yo. No la conductista, la constructivista. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la constructivista está basada en que se tiene que entender lo que se va a educar y lo que se quiere educar y el entorno para poder transmitir ese conocimiento. De hecho, no sé si de hecho esta perspectiva la relacioné mucho con el modelo de Michael Apple. Muy bien. Y en México tenemos a Díaz Barriga. Salvado por la ruleta, Martín. Excelente. Es la perspectiva constructivista. Martín, Genial. ¿que alguien, por favor? Bueno, yo voy a escoger a mi compañera en el del trabajo, Nancy. Pero Nancy ya participó. Ay, fue la que participó. Ay, discúlpeme. Otra persona, a ver. Pues me gustaría que participara Heréndida. Heréndira. ¿Estás por ahí, Heréndira? Manifiéstate, Heréndira, por favor. Heréndira, la una. Aquí estoy, buenas tardes. No me había fijado que estaba apagado mi micrófono, perdón. Hola, Heréndira. ¿Ya ¿Qué estás tal? al pendiente de la pantalla? ¿Ya estoy qué, perdón? ¿Ya estás al pendiente de la pantalla? Sí, aquí estoy. He estado al pendiente todo el rato, solo no tenía prendido mi micrófono. Perfecto, pues entonces, ruleta, dime por favor quién es el estudiante que más lee en este curso. Que gire la ruleta. Vamos a ver qué te tocará. Una pregunta sobre los modelos curriculares. Ajá. Más o menos difícil y la pregunta es la 3. Mucha atención. Ojo, pueden robar preguntas si quieren, ¿eh? Quién sabe, igual y esas preguntas robadas puedan ser a su favor como puntos extra para el curso. Oigan, Heréndira, la pregunta 3 dice así. Está muy fácil. Su modelo, te estoy preguntando por esta persona que propone este modelo. Su modelo incluye como primer paso el diagnóstico de necesidades. ¿Qué personalidad experta del currículo en su modelo curricular, de desarrollo curricular, propone una serie de pasos y el primero es el diagnóstico de necesidades? Hilda Taba. Maravilloso, aplausos para Heréndira. Muy bien, Heréndira. Taba nos propone ¿cuántos pasos? Creo que eran 5. Muy bien. ¿Y qué más? ¿Cuántos pasos? ¿Te acuerdas cuáles eran los otros pasos? Sí, ahorita mismo se lo digo. Diagnóstico de necesidades, formulación de objetivos, selección del contenido y organización, que sería el 4, selección de actividades de aprendizaje, organización de las actividades de aprendizaje y determinar qué se va a evaluar, cómo se va a evaluar y los medios para evaluar. Entonces no son 5. No, son más. 7. Son 7, sí, Los de Tyler son 5. exacto. No, Sí. favor no confundirse. Excelente, Heréndira. Oye, Heréndira, elige a alguien para ver. A Jessie. Jess, ¿estás por allá? Manifiéstate, Jess.
Sí, aquí estoy. Gire la ruleta. Pregunta para Jessica sobre perspectivas curriculares, más o menos difícil, y dice así. Un momento. ¿Qué estaba pasando en la ambulancia? Jessica, mucha atención y también para el grupo. Esta perspectiva propone el desarrollo de la inteligencia, de habilidades sociales, la utilización del tiempo libre y el desarrollo del carácter ético. ¿Quieres que la repita o estamos bien así? Bueno, puedes repetirla. Va de nuevo. Esta perspectiva propone el desarrollo de la inteligencia, de habilidades sociales, la utilización del tiempo libre y el desarrollo del carácter ético. A través de las vivencias. ¿Es la experimental? Pues sí, claro, muy bien, Jessica. Aplausos para ti. ¿Qué más podrías decir sobre la perspectiva experimental, Jess? Bueno, analizando y comparando las diferentes perspectivas, vemos que hay una evolución, sino en un principio no se tomaba en cuenta o muy en cuenta al alumno, sino que todo era en cuestión de los contenidos y los procesos de aprendizaje y todo. Entonces, a través de esta perspectiva vemos la importancia que tiene la experiencia que tenga el alumno, y también, así como es su propia experiencia, es como docentes brindarle ¿cómo podría decir? Brindarle más experiencias para que puedan contribuir a su aprendizaje. Actividades significativas que de alguna forma se relaciona con el constructivismo, porque el constructivismo, como teoría del aprendizaje, teoría cognitiva, nos dice que el estudiante ya tiene un conocimiento, una experiencia, que aunado a lo que la escuela le puede ofrecer, pues va entonces a construir de manera permanente, hagan de cuenta como si fuera un puente, va a ir construyendo puentes cognitivos entre los diferentes aprendizajes. Muy bien, Jessica, elige víctima, elige un compañero. Al compañero Ricardo. Ricardo, ¿estás por ahí? Ricardo a la 1, 2, Ricardo a las 3, no está Ricardo, Jess, otra persona, porfa. A la compañera Lucero. Lucero, ¿sigues ahí o ya te fuiste a preparar tus palomitas para ver al señor ese del teatro? Lucero a la 1, creo que sí se fue a comprar sus palomitas. 2, Lucero a las... Qué mala suerte tienes, Jess. Elige a otra persona, por favor. Bueno, es que no puedo ver quién más está en la reunión. Está Diana, está también Sara o Lulú. Bueno, la compañera Sara. Lulú, Sara, manifiéstate, por favor. No dejes mal a Jessica. Ya no se ve en la lista de participantes tampoco. Ya solo estamos 6. A ver, vamos a ver. Ya solo está Jorge, Martín, Jessica, Heréndira y una servidora. 5. Está Jorge Pinto. Jorge, buenas noches, ¿nos escuchas? Jorge. A ver, vamos a darle chance a Jorge que... Pues, no importa, vamos a jugar entre nosotros. Jessica, entre quienes están conectados, que ahí va, es Heréndira, Martín y Nancy, ¿ok? ¿A quién eliges? Ok, a Nancy. Nancy, ¿lista? Va de nuevo. ¿Lista, Nancy? Lista. ¿Qué pasó, maestro? Va a la ruleta. A ver qué esta me sé. Una frase sobre perspectivas curriculares.
actividades. Te tocó la pregunta número 2. La pregunta número 2 dice, sus principales representantes, o sea, de esta perspectiva, reestructuraron el currículo priorizando contenidos de las ciencias exactas como matemáticas, física, química, entre otras. ¿De qué perspectiva estaremos hablando? Estructuraron. Reestructuraron el currículo y priorizaron contenidos de las ciencias exactas como matemáticas. Es la estructura de las disciplinas, maestro. Claro, ¿sí o no que estaba muy fácil? Sí, la verdad sí. Excelente, Nancy. A ver. Lo que pasa es que esa perspectiva como que me llamó más la atención, ¿no? Y como que sí le puse más atención a esa. Sí, y es que todas tienen algo que las caracteriza, pero no debemos dejar de tomar en cuenta que cada una se relaciona entre sí y que en un currículo podemos encontrar a más de una presente. Nancy, elige por favor a un compañero o compañera. Pues había pensado en uno, pero ya vi que se fue. Está Jessica. Heréndira. Bueno, Heréndira, porque Jessica pues acaba de participar. Ok, Heréndira entonces. Yo que estaba feliz de que ya me había tocado y me iba a salvar. Pues no te salvas, Creo que te va a tocar como 20 veces. Guay, sí. No, tampoco, porque no son muchas preguntas. Heréndira, te tocó una pregunta sobre modelos bastante sencilla. La pregunta dice así. Su modelo de investigación enfatiza la formación que el docente debe tener. El modelo de quién, de qué autor o autora, enfatiza y le da prioridad en un sentido de investigación sobre la formación del docente. ¿Quién será? Ay, era Stenhouse. Muy bien, Heréndira. Stinghouse. ¿Por qué Stenhouse? Porque él decía que era fundamental que el profesor estuviera bien preparado y que tuviera, a mí me llamó mucho la atención por esa parte de la formación continua, que era fundamental, pues porque finalmente, digo, no lo decía así, pero me parece que se refería a eso, a que los tiempos van cambiando y él sí decía que el currículo iba a tener que adaptarse, entonces, pues también el profesor iba a tener que tener nuevas formas y nuevos métodos para implementar pues sus estrategias. Maravilloso, Heréndira. Y así evitar que pase lo que estamos viviendo ahora en México y en otras partes del mundo, pero sobre todo en México, que de acuerdo con lo que estamos viviendo en la contingencia, muchos docentes no saben de herramientas tecnológicas, sus competencias en cuanto a las TIC están por los suelos y pues ¿cuál es el resultado? ¿Cuál es la consecuencia? Pues que tengamos el escenario educativo que estamos viviendo hoy en día. De ahí la importancia de la formación continua y en general la formación del docente, la preparación. Heréndira, está por aquí, sobrevive Martín y seguimos teniendo a Jessica. ¿A quién eliges? Pues Martín, porque a Jessy ya le dije antes. Ah, pues sí. Martín. Aquí estoy. A ver si corres con la misma suerte, Martín, ¿eh? ¿Estás listo? Sí, estoy listo. Tu pregunta es sobre las perspectivas curriculares, una muy, muy sencilla que dice así, presta atención. Esta perspectiva se basa en la suposición de que todo lo que le sucede a los estudiantes influye en sus vidas y que por lo tanto el currículo debe considerarse de manera muy amplia. ¿Qué perspectiva es? Si no me equivoco, otra vez es la perspectiva. ¿Cuál, Martín? ¿Cuál es, Martín? No te escuchamos bien, Martín. Habla fuerte. Constructivista. No, no es la constructivista. ¿Alguien que quiera robar?
Yo, ay, ¿Cuál será? es otra vez lo experimental. Claro, ¿por qué, Jess? Bueno, pues porque como había mencionado anteriormente, se toma o se cae en cuenta de que el alumno también aprende mediante su experiencia y por eso es que consideran ampliar el currículo para considerar las experiencias que el alumno tiene. Muy bien, Jessica. Puntos extra directo al examen mega difícil que va a ser la semana 8. Oye, Jess, ¿te parece que te toque otra pregunta? ¿Sí? Sí, muy bien. Ya empezó a correr la ruleta y la pregunta que te va a tocar dice así, también sobre perspectivas. Una pregunta bastante sencilla, ¿eh? Esta perspectiva toma como premisa que el educar consiste en la transmisión de cuerpos de información y habilidades de las generaciones adultas a las nuevas generaciones. ¿Qué perspectiva es? La tradicional. Por supuesto. ¿Por qué? Creo que está de más. La tradicional considera que hay un patrimonio intangible en cuanto a conocimiento y sabiduría que los estudiantes deben asimilar y que deben, por consiguiente, aprender, y es lo que se debe, lo que el docente debe enseñar, y es el contenido del currículo. Muy bien, Jessica, vamos a pasar ya a las últimas preguntas, y creo que toca el turno ahora de Nancy, ¿verdad? A ver, Nancy, ahí van las preguntas nuevamente. Ojalá que caiga una de modelos. Ay, sí, qué bueno. Modelos. Tu pregunta es un poco difícil, pero no dudo que la puedas resolver porque tú siempre lees y estás al pendiente. Tu interrogante dice así, Nancy. Este autor propone una metateoría para analizar el currículo. El autor propone un meta-análisis, una metateoría, o sea, algo más allá o una teoría alternativa para poder analizar el currículo. ¿Quién es? Stephen Kennis. Muy bien, Nancy. Stephen Sí. Kennis. Excelente, Nancy. A ver, explícanos. Bueno, pues de lo que recuerdo de él es que es un currículo estructurado y que se centraba en la teoría curricular, que creo que tenía 3 ejes o algo así, no me acuerdo muy bien, pero él pensaba que el docente era un instrumento transformador del alumno. Correcto. ¿Y cómo se relaciona esto con la metateoría que nos propone? Pues él analiza mucho más allá de las teorías que tiene, se adentra más a lo que a las disciplinas que está estudiando. Así es. Así es, Nancy. Él propone el análisis exhaustivo del currículo e incluso pues, que se considere como una disciplina independiente de la rama de la educación, puesto que, como ya hemos visto en el curso, tiene relación con todo lo que nos rodea. Vamos a pasar ahora a la última pregunta. Vamos a dejarlo hasta acá y esta queda abierta para quien quiera responder. Va a girar la rueda. Voy a leer la pregunta y quien quiera participar tiene el micrófono abierto. Esta pregunta es sobre los modelos curriculares y es muy, muy sencilla también. Y dice así. El modelo de este autor incluye 4 preguntas, siendo una de ellas cómo organizar las experiencias educativas. ¿Quién se anima? ¿Quién dice yo? ¿Será Heréndira? ¿Será Jessica? ¿Será Martín o Nancy? ¿Puedo hablar? A ver, Martín. Si no me equivoco, es Ralph Retime, Tyler. Martín. ¿Quién?
Ralph Tyler. Muy bien, Martín. ¿Qué más recuerdas sobre Tyler? ¿Mande? ¿Qué más recuerdas sobre nuestro tío Tyler? Pues recuerdo que bueno, para empezar que que Isla Taba trabajó con él en el estudio de los 8 años, ¿Mm? que lo principal que hizo, que su perspectiva era un poco tradicional, o sea, no era muy en pro de la educación actual, sino era un poco más tradicional en la que se Claro, basaba en por aprender. la época que le tocó vivir. Exacto. Ujú. Que realmente que su modelo fue muy usado gracias a la Segunda Guerra Mundial. Muy Que bien. buscaban que el conocimiento para a la población en general. Excelente. Excelente, Martín. Y es que es importante mencionar que las perspectivas y por ende los modelos están sujetos al contexto en el cual fueron propuestos. Y ahorita vamos a platicar más al respecto. ¿Les gustó la actividad? No les escucho. ¿Les gustó? Sí, maestro, Sí, estuvo muy bien. Creo que Sí, maestro. los demás compañeros que por eso se salieron. Bueno, aquí Sí. se lo pierden. Y vamos. Merecemos puntos los valientes. Yo creo que sí, lo voy a tomar en cuenta. O al menos que yo les mande un pozole o una quesadilla. Muchos puntos. Oigan, Bueno, vamos a hacer hagamos el desmadre el del pozole. Dejando un poco de lado los modelos curriculares, no quiero que ahondemos por el momento en ellos, porque esto ustedes más adelante van a profundizar en la asignatura de desarrollo curricular. Aquí en teoría lo que hicimos fue darles una primera aproximación para que más adelante, cuando cursen esta asignatura, entonces ya puedan entrar en detalle. Lo que sí es importante enfatizar es sobre los 4 principales, excluyendo la estructura de las disciplinas, las 4 principales perspectivas que podemos nosotros observar en nuestro contexto del sistema educativo mexicano. Tenemos la perspectiva tradicional, que como atinadamente ya hicimos la realimentación, y que si no me equivoco la compañera Jessica fue quien nos dio la respuesta correcta. Esta perspectiva garantiza la transmisión de conocimiento y de la sabiduría que sea socialmente valiosa de acuerdo al ambiente, al contexto determinado y al momento histórico. Mientras que la perspectiva experimental se centra en las vivencias o en las experiencias como herramienta para el desarrollo intelectual. Aquí nos interesa que el estudiante tenga esta oportunidad de desarrollar sus potencialidades cognitivas, la inteligencia, por ejemplo. Perdón. Mientras que la conductista se centra en un currículo técnico que a través de las conductas observables, medibles, cuantificables, demuestre un aprendizaje que sea técnico. Mientras que la perspectiva constructivista permite el propio desarrollo, pero tomando en cuenta los conocimientos que el estudiante tiene y que la experiencia de la escuela va a servir para crear un bagaje individual que le sirva al estudiante para toda la vida. Es aprendizaje para toda la vida. ¿Hay alguna pregunta sobre los modelos o las perspectivas? De esta forma estaríamos finalizando con este tema de la unidad pasada. ¿Todo está claro? No, yo no tengo ninguna duda, gracias. Todo claro, maestro, gracias. Todo claro, maestro. Correcto. Entonces, para sintetizar, la perspectiva tradicional hace mucho énfasis en la transmisión de información. ¿A quienes pudiéramos resaltar como sus principales exponentes? A Alan Bloom, William Bennett, William Torrey Harris, etc. ¿Y cuál es el contexto histórico, en el cual surge? Estamos hablando de finales del siglo XIX, principios del XX más o menos, cuando se necesitaba formar a las personas de acuerdo a un estándar o un canon que la sociedad esperara. ¿Ok? Ahora, respecto al experimental, aquí ya empezamos a vivir un contexto sociológico diferente y podemos descartar, por ejemplo, a Dewey, que hace aportaciones al respecto,
Y hablamos de aquí más o menos de los años 20, años 30, mientras que en el conductista hablamos de otros exponentes como puede ser el mismo Tyler, Bobbitt, puede ser los psicólogos que asociamos con esta teoría del conocimiento. Y hablamos del principio del siglo XX, en donde era importante mecanizar la industria, mientras que la constructivista, pues ya hablamos de Ausubel, de incluso de la teoría de las inteligencias múltiples, y estamos ya entrando a los años 60, 70. Listo. Le decimos adiós a los modelos de las perspectivas y vamos a comenzar a hablar sobre el tema, uno de los temas que nos van a servir como fundamento para entender los problemas y las tendencias en el campo del currículo. Me refiero al currículo diverso. Antes de pasar al tema, quisiera que hagamos una reflexión a partir de una de mis bandas favoritas, por cierto, y de una de mis canciones favoritas también, por cierto, que esta banda, a partir de un análisis que se hace del contexto sociohistórico, nos dan un mensaje muy poderoso que nosotros, como profesionales de la educación, es imprescindible que tengamos en cuenta. ¿Les parece que les deje este video? Tiene una duración de más o menos 5 minutos, pero me gustaría que presten mucha atención a lo que ustedes pueden observar de la propuesta cinematográfica y además de la traducción al español que les va a aparecer. Les dejo con Pink Floyd, Another Brick in the Wall. Mucha atención a lo que observen porque nos va a servir para analizar en un momento más. Se quedó la pantalla congelada, maestro. ¿No se reproduce el video? Ya se empezó a oír el sonido justo antes de que empezara a hablar, pero no ha empezado la reproducción del video. No. Voy a A intentar. mí no me aparece nada. Yo le di play directo. Yo sí lo veo, yo le di play directo. Yo Ah, igual Ok, le di le doy play. play directo Por entonces. favor, que le den play y apenas Sí. terminen de visualizarlo, que me escriban en el chat, ¿sí? Les dejo entonces con Pink Floyd. Mucha atención. Adelante. Disculpen, maestro, a mí no me aparece nada. A ver, Jessica, te debe aparecer una pantalla negra y a la pantalla negra le das clic. Bueno, no sé si es diferente, pero es que como estoy desde mi teléfono. Ah, sí, puede ser. Sí. Les voy a mandar el enlace en el chat, ¿va? Bueno, gracias. Nada.
¿Qué les pareció? Dejando a un lado la genialidad de la música y de la propuesta cinematográfica y el concepto, ¿qué podemos retomar? ¿Qué elementos paratextuales, qué mensaje implícito podemos nosotros deducir a partir de algo tan coloquial como el video que les mostré? Les escucho. Yo considero que Martín, te escuchamos. Levantaste la mano. Y luego escuchamos a Nan, que desactivó su micro. Martín. Bueno, considero que el video se inspiraba mucho en la educación que se recibía antes, en la que el maestro solamente daba la información, daba todo lo que tenía que saber el alumno y el alumno tenía que memorizar todo. O sea, no era un conocimiento, era más bien información y no conocimiento lo que transmite. Muy bien. Nancy, ¿tú qué pudiste observar más allá de lo explícito? ¿Qué mensajes implícitos podemos deducir, analizar? considero que estaban tratando la educación que en ese entonces se les daba a los alumnos, era como que la tradicional, ¿no? Lo que se hacía y lo que el adulto hacía, el niño tenía que repetirlo. No estaban pensando en lo que él tenía en mente o lo que él quería o él sentía, sino que todo lo que se les decía que debían de hacer, así lo querían los adultos y de esa manera se tenía que hacer. Muy bien, Nancy. Excelente. Me gustaría ahora escuchar a Heréndira o a Jessica. Y Jorge, si sigue por ahí. A ver, Heréndira. Me llama la atención como con el primer niño, pues la burla que le hace el profesor por la inclinación que tiene a la poesía, ¿no? Finalmente, Claro. mucho tiempo se satanizó pues esa inclinación que tenían. Se puede ver desde el punto de vista de género, ¿no? De los niños por la poesía, sí, pero en general, ¿no? O sea, como que siempre el área creativa y artística se hacía a un lado. Y bueno, a mí la verdad es que el tema de la educación como liberadora siempre es lo que me ha llamado, ¿no? La atención de la educación. Me encantó cuando estaba escuchando el audio que nos dejó que decía, esto es muy utópico, pero no es utópico, ¿no? Y me gusta pensar que no es, o sea, yo sí creo que hay profesores que en la historia personal de cada uno de nosotros han marcado la diferencia. Y estoy segura que solamente con lo que hemos aprendido estas semanas, pues nosotros también podemos hacer algo diferente, ¿no? En ese sentido. O sea, creo que simplemente con reflexionar que no queremos solamente o que no estamos de acuerdo con la educación tan cuadrada y de como estos profesores que vimos ahora, pues yo creo que ya es un primer paso. Muy bien, Heréndira, excelente. Gracias. Jorge, te escuchamos. A usted. Ya no, Jorge. Creo que se desanimó Jorge. Jessica. Bueno, yo pude observar, la verdad que pintarlo gráficamente fue algo impactante, ¿no? Porque podemos pensar que con el estarle produciendo los mismos conocimientos no estamos haciendo algo malo cuando no es así, o sea, no vemos la gravedad del asunto en el sentido de que estamos repitiendo lo mismo, sin embargo, bueno, quiero mencionar sobre una lectura que hice, que los tiempos cambian, entonces, lógicamente, los tiempos cambian, el conocimiento cambia y por lo tanto estamos haciendo o se está cometiendo un grave error al estarle produciendo los mismos conocimientos. Entonces, esto sinceramente fue muy impactante, ¿no? Verlo, porque caemos en conciencia de que, bueno, en lo particular, ¿no? Que nosotros como futuros docentes podemos realizar ese cambio, ¿no? Sabemos que desde ya sí se está haciendo, pero podemos hacer un cambio más impactante al estar dándonos cuenta, ¿no? O hablando en lo particular de nuestro sistema educativo de nuestro país. Yo puedo observar que lamentablemente seguimos cometiendo los mismos errores en cuestión de que volvemos a transmitir los mismos conocimientos y ya,
no hay un interés en más allá o tomar en cuenta las perspectivas, como lo hemos visto, por ejemplo, de las experiencias de los alumnos o la constructivista, o sea, no la tomamos tan en cuenta, ¿no? Así es. Nada más decimos me atrevería a decir que nada más se plantea en los planes de estudio, sin embargo, no es una realidad al 100%. Entonces, con este video, de verdad que me llevo gran aprendizaje porque debemos de hacer un cambio, digamos, ya, por las generaciones que vienen detrás de nosotros. Y creo yo, el primer paso que atinadamente tú comentaste es el darnos cuenta. Muchos docentes lo toman tan normal el hecho de que apréndete de memoria las tablas de multiplicar, pero apréndete también de memoria quién fue Benito Juárez, memoriza cuándo fue la independencia, pero ni siquiera a través de la experiencia en primaria, secundaria, preparatoria se nos dice para qué sirvió la independencia, cuáles fueron las consecuencias, cuál fue la implicación que actualmente estamos viviendo de eso. O sea, y ahorita vamos a dar razón de por qué puede suceder esto. Jorge, ahora sí, ¿ya estás listo? Gracias, Jess. Jorge a la 1, Jorge a las 2. Veo que tienes levantada la mano, Jorge. Y Jorge a las 3. Jorge ya nos dejó. Jóvenes, este video sirve como antesala del último tema que vamos a tratar en el curso. Este tema se relaciona con una revolución de la educación y a manera de reflexión me gustaría compartirlo con ustedes. No te escuchas, Jorge. Mientras Jorge arregla el problema con su micro, me gustaría entonces pasar al tema que nos va a revolucionar. Reflexionemos sobre la educación y, obviamente, sobre el currículo. En el video pudimos observar un currículo común, un currículo que está de manera oficial y de manera operativa, perpetuando algunas prácticas que, visto desde el punto de vista, valga la redundancia, analizado desde la perspectiva crítica, llaman la atención porque son incorrectas. La primera de ellas es el adoctrinamiento. Y es que a través de la educación, los sistemas y los gobiernos han visto la herramienta perfecta para poder estandarizar la sociedad, los grandes grupos también de control, los grupos sociales predominantes utilizan la educación para establecer este adoctrinamiento y masificar los contenidos, perspectiva tradicional. Pero más allá, la educación se considera como un ejercicio de poder en el que los grupos privilegiados y las estructuras dominantes son quienes garantizan y perpetran esta cadena de dominio que se ejerce sobre las masas, sobre el pueblo, sobre nosotros mismos. Por consiguiente, la educación, vista desde el currículo común, es una herramienta de opresión. Si nosotros leemos a Marx, si leemos a Freire, nos damos cuenta y nos sirve para abrir los ojos y ver que los docentes son peones, los estudiantes son estos objetos en los cuales hay que vertir conocimiento y las autoridades no son más que un engranaje que forma parte de este sistema que está adoctrinando, ejerciendo poder, dominio y oprimiendo a quienes, pues a las masas y a los grupos sociales menos favorecidos. Hoy les quiero proponer un cambio de mentalidad. Les quiero proponer e invitarles a que se sumen a esta revolución de la educación, en la cual el currículo emancipatorio es el que cobra relevancia y es la llave que nos va a abrir la puerta hacia nuevas prácticas y hacia transformaciones profundas en la educación, en la cual
podemos afirmar que la educación es un acto de justicia, es un acto de libertad, pero también es un acto de amor. Entonces, en contraposición al currículo común, tenemos el currículo crítico o el currículo diversificado, sobre lo cual platicaremos en unos minutos más. El currículo crítico, que es el antagonista, como ya dije, del currículo tradicional o el currículo común, propone que exista en la educación como sistema la justicia social, en el cual el conocimiento, los aprendizajes, las cuestiones relacionadas con la academia estén a favor y sea un beneficio para los menos favorecidos de la sociedad, para los grupos vulnerados. Ojo, no vulnerables. Odio la palabra vulnerable, porque los grupos no son vulnerables, son vulnerados por quienes tienen el poder. También parte de la idea de que la educación, y esto ya lo habíamos visto en el curso, debe ser un ejercicio de emancipación, ofrecer libertad que nos permita deconstruirnos y reconstruirnos como seres de una sociedad en decadencia y que requiere entonces una intervención para la mejora no individual, sino colectiva. Y con colectiva me refiero a todas las personas sin importar edad, sexo, orientación sexual, raza, para todas las personas en general. Y en el terreno pedagógico, el currículo crítico considera a la pedagogía crítica, cuyo máximo exponente es Freire, y si no han leído a Freire, no sé qué esperan, no sé qué han hecho con su tiempo, y parte entonces de la idea de que debemos, el estudiante y el profesor, debe de actuar de tal forma que se tome como premisa el pensar para actuar, pensar, utilizar esto que tenemos en la mente, cuestionarnos, deconstruirnos, reconstruirnos para actuar, actuar para transformar y transformar para mejorar. Estas son, grosso modo, los tres pilares fundamentales del currículo crítico, sobre lo cual y en consecuencia podemos hablar del currículo diversificado. ¿Hasta aquí alguna pregunta sobre estos antagonistas del currículo común versus el currículo crítico? Quiero escucharles. No, maestro, a mí no me gustó la comparación que hizo con Paulo Freire. Gracias, Martín. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Algún otro comentario? No, ninguna duda. A mí me estoy como muy interesada en oír del currículum crítico. Correcto. ¿Sí se me escucha ahora? Ahora sí, Jorge. Ok, qué bueno. Sí, tengo... Todo claro sobre el currículo crítico y el currículo común. Bueno, yo más que nada nada más quería, bueno, siento que el currículo crítico sería una herramienta para obtener un currículo emancipador, ya que para poder tener un currículo emancipador primero uno tiene que entender que su situación en la que está, pues no es la correcta y para eso se necesita tener un sentido crítico. Excelente, Jorge. De hecho, son considerados sinónimo el currículo emancipador del currículo crítico. Por eso en la actividad los utilicé de manera indiscriminada como sinónimo porque finalmente van de lo mismo y los tres pilares fundamentales son los que les mostré hace un momento, que es la justicia social, la emancipación y la pedagogía crítica. Ahora bien, sé que esto suena algo utópico y sí lo es, algo romántico también lo es, pero debemos de tomar en cuenta que para que esto que nosotros estamos platicando ahorita, en pleno contexto de la independencia de México, vea la realidad, es necesaria una revolución, no solamente que se quede en el plano educativo, sino también todo en general, la vida como la conocemos, tiene que transformarse.
¿Es imposible? No. ¿Es difícil? Por supuesto, porque estamos hablando de una hegemonía del poder, de unos grupos sociales que se encuentran en la punta más alta de la jerarquía y que por consiguiente, como sus intereses están de por medio, no se va a permitir. Pero bueno, esto si quieren lo podemos hablar más adelante, son temas que abordaron en sociología y que ahorita los estamos retomando para poder estudiar lo que viene, que es lo siguiente. Ya hablamos del currículo emancipador, del currículo crítico, que es lo mismo. Una de las manifestaciones que podemos encontrar en el contexto actual de este currículo que viene a cambiar y a revolucionar todo el mundo como lo conocemos, una de sus manifestaciones es el currículo diverso o diversificado. Aquí en este currículo diverso o diversificado también encontramos 3 premisas que son pilar de este tipo de currículo. La primera de ellas es que apuesta por la autonomía curricular. No sé si ustedes ya tuvieron la oportunidad de leer el modelo educativo del gobierno pasado, cuyo mérito, lo reconozco, es el proponer este concepto, que no es otra cosa más que dotar de poder y autoridad a cada una de las escuelas para que tomen las decisiones respecto al currículo, respecto al presupuesto y respecto a otras consideraciones prácticas de la educación, a fin de que se puedan adaptar a sus necesidades y a sus características de acuerdo al contexto en el cual están, creando así comunidad de aprendizaje. Lamentablemente, con el cambio de gobierno, esto se trunca. Y bueno, también otra de las desventajas es que ni las autoridades, ni los docentes, ni los padres, madres de familia estaban preparados para algo como esto. Debido a que tenemos una formación, una escuela, un bagaje de una perspectiva tradicional, de un currículo común que nos impide darnos cuenta, abrir los ojos para poder tener esa chispa que encamine a las prácticas profundas en la educación. Otro de los aspectos importantes del currículo diversificado es que propone la solución de problemas como eje central del aprendizaje. Aquí pone al estudiante como protagonista, pero las experiencias que va a tener van a ser encaminadas para la solución de problemas del contexto real. ¿Qué quiere decir esto? Que los contenidos, historia, geografía, español, no se vean de manera aislada, sino que se transversalice el currículo y a partir de esos conocimientos y competencias que se van a desarrollar, el estudiante le pueda dar un uso que ya sea que de manera inmediata atienda alguna necesidad o problema del contexto, o bien le sirva como ejemplo para darse cuenta que es un ser capaz de incidir en su entorno. También propone la atención a la diversidad, tomar en cuenta que los estudiantes aprenden de diferentes maneras y en contraste con lo que vimos en el video de ponerles un molde al estudiante para que así tienes que ser y listo, reconocer que aprenden de diferentes formas, tienen diferentes intereses, inteligencias múltiples, tienen diferentes habilidades y que por siguiente no puedes estandarizar la educación de acuerdo a ciertos criterios. Y entonces, también en atención a la diversidad, no solamente hablamos de las características individuales de cada estudiante, sino también recuperar los saberes, en nuestro caso, de las culturas prehispánicas que hoy en día viven, cohabitan con nosotros. Me refiero de manera particular a la cultura maya, a la población maya, recuperar los saberes y que el estudiante sepa que el mundo no es desde la perspectiva colonial como se nos educó, desde la perspectiva occidental, sino que tenemos raíces y que estas raíces combinadas con la visión occidental somos lo que hoy en día conocemos como la cultura mestiza. También tomar en cuenta a las minorías para poder incluir contenidos que atiendan y que reflejen una realidad, vaya, que no le pongamos una venda a los ojos a los estudiantes, que sepan que existe esa diversidad. Ejemplo,
la educación sexual y la perspectiva de género. Perspectiva de género incluyendo también a las minorías del colectivo LGBTTIQ+. Tema polémico que hoy en día muchas personas se oponen a ello, pero es que vivimos en una sociedad y esta sociedad es plurinominal, pluricultural, diversa, y por ende el decirle a los estudiantes que eso no existe, que no voltee a ver para allá, es excluir a estas personas que forman parte de la sociedad. Si se dan cuenta, aquí ya estamos hablando de manera integral, incluimos a todos. ¿Y todo esto para qué? Pues para quitarnos el chip de la mente de que la educación y sobre todo los estudios de educación superior no sirven para formar capital humano. La función de la educación no es formar trabajadores, mano de obra, capital humano. No. Esta idea preconcebida proviene del paradigma o de la corriente económica y política derivada del capitalismo, lo que hoy en día se conoce como lo neoliberal, ¿no? Entonces, esta perspectiva crítica de la educación nos dice que el estudiante no es una potencial mano de obra, ni mucho menos el futuro capital humano. Son agentes de transformación y capaces de pensar, seres libres. Aristóteles decía que el pensamiento, la cualidad de pensar, nos hace libres, cosa que hoy en día poco a poco estamos tratando de incorporar, pero representa un enorme reto por las razones que ya les planteé. ¿Alguna pregunta hasta acá? Quisiera escucharles. No, maestro, no hay dudas. No les estoy abrumando con muchas ideas, ¿verdad? No, está muy interesante. La verdad es que lo único que pienso es que es como sumamente difícil transformar tantas cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, en el Estado sabemos que las universidades politécnicas y toda la respuesta que se está dando a la demanda de pues estudiantes capacitados en cosas de sistemas y de ingeniería y tal, pues, o sea, aunque queramos hacer una transformación de la sociedad y sí sepamos que la educación hace eso, pues la realidad es que también hay otras demandas sociales, ¿no? Puede estar uno más a favor o más en contra, pero es una realidad. Pero eso no quita que yo crea que sí tiene que haber todo lo que usted dice, o sea, que la educación tiene ese compromiso y es un hecho, ¿no? Pero también hay, o sea, lo ideal sería que se pudiera combinar esas dos cosas, pero es sumamente difícil, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y es que en lo personal no estoy peleado con eso. Digo, finalmente, repito, el contexto económico y político, social, cultural en el cual vivimos nos orienta a que así tenga que ser la educación, pero no por eso vamos a descartar estas ideas que son revolucionarias. La universidad, yo creo firmemente que la universidad tiene esa función y aquí estamos haciendo este ejercicio de contrastar ideas para que en el futuro se pueda, en el presente y en el futuro, claro, se pueda empezar a poder generar estos cambios que tanto necesitamos y que hoy en día, como les dije en el audio, los países de primer mundo poco a poco están incorporando estas nuevas prácticas. Ahora bien, ya hablamos del currículo crítico, del currículo emancipatorio, pero es importante saber que, justo lo que comentábamos hace un momento con Heréndira, que al querer implementar, al manifestarse estas prácticas de currículo crítico, de currículo diversificado, existen ciertas tensiones que surgen a través de la interacción de estas ideas, de estas corrientes de pensamiento, por llamarlas de una forma. Estas tensiones prácticas son las que ustedes pueden leer y me gustaría que me ayuden a leer, Jessica, la primera. ¿Cuál es la primera tensión que surge a partir del contrastar currículo
currículo crítico versus el currículo común. ¿Qué pasa cuando las confrontamos, cuando queremos implementar? ¿Qué sucede? Jess. Bueno, mientras Jess regresa, Martín, ¿estás por ahí? Ay, perdón, maestro, perdone, no escuché. Jessica, ¿me ayudas a leer, por favor, la primera atención práctica? Bueno, te acuerdo que estoy en el teléfono y no veo las diapos. Ay, no me digas, Jessica. Sí. Okay. Voy a leer por aquí. La primera tensión es la globalización versus la localidad. Repito, estas tensiones son estas ideas opuestas, son estas manifestaciones contradictorias que surgen a partir de la implementación o la propuesta de poder adoptar un currículo diversificado que proviene del currículo emancipatorio o crítico. Tenemos la globalización versus la localidad, la ciudadanía versus la individualidad a la cual estamos acostumbrados, la cultura dominante versus la multiculturalidad o también llamada cultura hegemónica, la dominante. Y por último, la inclusión versus la exclusión. Estas tensiones, repito, son estas manifestaciones contradictorias que surgen a partir de querer implementar un currículo diversificado que contrasta con el currículo convencional, el currículo común. Justo sobre estas, ustedes deberán trabajar en la píldora informativa. ¿Cuál es la indicación? Quienes ya la leyeron, recuerden que deberán elegir una de estas tensiones y en parejas elaborar una infografía que explique a qué se refiere globalización, a qué se refiere localidad, o si deciden trabajar con cultura hegemónica versus multiculturalidad, a qué se refiere cada concepto, y hacer un sencillo análisis de cómo se observan estas prácticas o estas tensiones en el ámbito educativo y, por consiguiente, en el currículo. Lo discuten en Vinas, hacen su gráfico y lo comparten en el foro en el apartado que corresponde según la tensión práctica que hayan elegido. ¿Alguna pregunta sobre la píldora informativa? Yo tengo una duda, maestro. A ver, Erenira. Perdón, no levante la mano. O sea, ¿no es a nivel teórico o sí? ¿O es a nivel práctico? ¿O un poco de las dos? Ambas. Ambas. Ambas centrándonos más en lo teórico. En lo teórico. Sí, porque las píldoras tienen esa función de que todavía no nos adentremos tanto a un análisis profundo, para eso está la actividad. O sea, por ejemplo, si nosotros vamos a elegir cultura dominante y multiculturalidad, podríamos ver, o sea, cómo la cultura hegemónica entra en conflicto con las ideas de multiculturalidad, interculturalidad en México y los intentos que se han hecho, por ejemplo. ¿Sí puede ser? Por supuesto. Muchas gracias. Muchas de nada. ¿Alguna otra pregunta sobre la píldora? ¿No? Creo que Es un tema. Nancy. Es solo uno de cualquiera, pero es un tema de cualquiera de ellos. Así es, Nancy. Con tu pareja vas a elegir nada más una atención práctica y vas a centrar tu atención en describir qué es, por ejemplo, inclusión, qué es la exclusión, el concepto, sus características y cómo la inclusión y exclusión se puede observar en la educación. Así de sencillo. Cuando sea la participación ya en el foro, ya a las 4 tenemos que comentar, ¿no? ¿Las 4? ¿Cuáles 4? A las 4. Sí. Te referías a las tensiones. Así Sí, es. a la tensión. De preferencia sí. ¿Por qué? Porque como trabajamos las píldoras anteriores, estos contenidos les van a servir muchísimo para poder entender el tema que vamos a tratar, que es el de los problemas y las tendencias en el campo del currículo. Ahí es donde van a ver ese match de contenidos que van a derivar un conocimiento significativo. Hablando de
precisamente el tema que nos convoca para las próximas 3 semanas, podemos inferir, después de todo lo dicho, que como consecuencia del currículo diversificado y las tensiones prácticas actualmente, hoy por hoy, en pleno 2020, podemos hablar de ciertos problemas y de ciertas tendencias que atacan o atienden a estas problemáticas identificadas en el campo curricular. Estas son algunas. La segregación, la exclusión, las culturas silenciadas, la tergiversación, el excesivo paternalismo del cual hablamos en la primera sesión sincrónica y la infantilización. Estos problemas también son conocidos como prácticas inadecuadas que Torres en el 2011 pudo identificar tomando en cuenta el currículo diversificado y cómo podemos empezar a implementar un currículo emancipatorio liberándonos de estos problemas o malas prácticas que suelen suceder en el contexto educativo, ya sea en el apartado del desarrollo, del diseño curricular o incluso nosotros mismos como docentes. Les invito a que hagan una lectura reflexiva sobre esta referencia que está en el aula y aquí ustedes podrán encontrar de manera puntual a qué se refiere cada uno de estas dimensiones problemáticas y hacer sus respectivas conclusiones. Aquí lo que me interesa es que esto empiece a volar y empiece a generar nuevas ideas que les permitan abrir bien los ojos. Ahora bien, en contraparte, y siguiendo este tenor antagónico, tenemos tendencias o innovaciones curriculares que actualmente se están implementando para poder mejorar la práctica educativa, atender, adoptar la postura del currículo, se me fue el nombre, del currículo emancipatorio, que se manifiesta a través del currículo diversificado o diverso. Estas prácticas o innovaciones que nos propone Díaz son las siguientes: la flexibilidad, la educación basada en competencias, la integralidad de los contenidos, las competencias genéricas con sus diferentes saberes, saber ser, saber hacer, saber conocer, y la implementación de metodologías activas que potencialicen el uso de los aprendizajes, que no se queden en un plano factual o conceptual, sino darles un uso significativo. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Por si alguien ya tuvo la oportunidad de leer estas referencias de las principales malas prácticas o prácticas inadecuadas o problemas y las tendencias o innovaciones curriculares. Esas lecturas, maestro, ya las había compartido en el aula, porque me acuerdo que entré a ver lecturas y no vi ninguna nueva. Sí, están en el aula, están en la carpeta de lecturas unidad 3. ¿Ya lo pudiste ver, Nancy? Yo las pude ver anoche. Sí, ahí están, ahí han estado, desde que se abrió la actividad, ahí han estado estas lecturas. Les invito a que las consulten, se tomen el tiempo, es su formación, jóvenes, y adicional a estas dos referencias hay una más que les compartí, que es sobre el concepto de justicia social y educación desde la perspectiva de Freire. Espero que les sirvan muchísimo y pues vaya, ahí está. Adelante, recuerden que cada quien es responsable de su propio conocimiento. Como no hay preguntas, vamos a pasar a la
para platicar sobre la actividad número 5, que son las ponencias. ¿Pueden ver la pantalla? Estamos en el aula ahora. Sí, maestro. Sí, maestro. Confirmo, maestro. Perfecto. Ahí va la indicación. Bueno, después de que hayan escuchado este preciosísimo audio, que ya vi que algunos ya reprodujeron, y después de haber participado en la píldora informativa que les va a servir para entender mejor el tema que vamos a tratar, que es el de problemas y tendencias, la actividad de aprendizaje exige un gran reto, estoy consciente, pero por eso disponemos de 2 semanas y que adicionalmente lo van a trabajar por equipos. Bueno, la primera parte ya la anticipé, que es respecto a la lectura de las 3 referencias que están en esta carpeta. Posteriormente de que hayan comprendido los dilemas teóricos y prácticos que implica el currículo emancipador, ojo, estos dilemas teóricos y prácticos no es información explícita, es algo implícito que ustedes, si ponen a trabajar bien ese hámster, van a poder inferir a partir de la lectura analítica. Luego de ello van a conformar equipos, ya sean binas o máximo 4 personas, o sea, pueden ser 2, 3 o máximo 4 integrantes del equipo. ¿Qué van a hacer? Pues como ya saben, vamos a realizar una ponencia argumentativa, o sea, una presentación. Desconozco si ya tuvieron la oportunidad de estar en algún evento académico, llámese coloquio, congreso, simposio, seminario, o visto algún video que ejemplifique qué es una ponencia. De no ser así, más adelante, cuando tengamos los feedbacks por equipo, les voy a compartir esta información. Bueno, en esta ponencia, ustedes deberán analizar cualquiera de estos temas, cualquiera de estos 3 temas que están en la lectura. Prácticas inadecuadas o problemas del campo curricular, las tendencias o innovaciones y educación para la justicia. Entonces, yo leo todo, ya una vez que entendí muy bien, porque todos estos 3 temas se relacionan entre sí, no están separados, se podría decir que tienen un vínculo estrecho cada uno. Entonces, elijo cualquiera de estos y me voy a dar a la tarea de pensar, de analizar, de ver más allá e identificar las manifestaciones de cada uno de estos en las instituciones educativas. Por eso les pido ejemplos de la vida real, ya sea de lo que ustedes han vivido a través de su trayectoria académica en el kinder, primaria, secundaria, preparatoria, etcétera, o lo que puedan observar actualmente en los trabajos en los que estén, en el entendido de que varias personas de ustedes trabajan en escuelas. Luego, también voy a pensar sobre cuáles pudieran ser los retos para poder llevar a cabo un currículo diversificado, un currículo emancipatorio en el contexto educativo mexicano. ¿Por qué una ponencia, maestro? Porque estos productos van a ser útiles para el proyecto final de la asignatura. Y si ustedes lo hacen muy bien, ya tendrán el 50%, o sea, la mitad del proyecto final hecho, sobre lo cual en un momento más platicaremos. Oye, maestro, yo no sé hacer una ponencia, no te preocupes, no es nada del otro mundo. De cualquier forma, aquí les comparto un enlace que sirve como guía. También van a contar con mi acompañamiento
a fin de que podamos agendar sesiones sincrónicas en las cuales ustedes me presenten sus avances, yo pueda realimentar en tiempo real y también les recomiende lecturas que abonen en esa ponencia que estarán preparando en equipos. ¿Qué es lo mínimo que necesito, maestro? Un título, o sea, un tema a tratar. ¿Cuál tema? El tema que tú consideres de acuerdo con estas 3 dimensiones, con estos 3 grandes grupos de conocimiento. O sea, si yo elegí trabajar con prácticas y con tendencias o innovaciones, con mi equipo me voy a dar a la tarea de analizar y documentarme, obviamente, con referencias adicionales sobre qué está pasando en México, cómo nosotros vivimos esto que la teoría nos dice, cuáles pueden ser las implicaciones y, ya deducimos que un tema pudiera ser el que la exclusión de las comunidades o de las personas indígenas es una práctica recurrente que a través de las competencias genéricas se puede resarcir y así abonar en el currículo emancipador. Excelente. Obviamente, para poder presentar su ponencia, deberán leer, deberán pensar, repensar, analizar, reanalizar, es decir, trabajar bien. Puesto que aquí no se pide información que ya está explícita en internet o en las lecturas que les estoy dando. Aquí es un ejercicio analítico de su parte. Entonces, ¿cuáles serán los elementos mínimos? Pues un título, resumen, la introducción al tema, el desarrollo, la conclusión y las referencias de esa ponencia que ustedes van a presentar ante sus compañeras y compañeros a través de un video. Entonces, maestro, ¿qué deberemos presentar? Van a presentar el análisis de los problemas o de las tendencias curriculares, que este es el núcleo central, pero no se excluyen, como les dije hace un momento, el tema de educación para la justicia social. Al contrario, se relaciona. Entonces, van a presentar este análisis de los problemas o de las tendencias curriculares que esté evidentemente fundamentado en una exhaustiva revisión teórica. Son 2, 3, 4 personas, 4 cabezas trabajando y lo van a relacionar con algún programa educativo y sus respectivos planes y programas de estudio. Ya sea, repito, que sea a partir de lo que ustedes vivieron o a partir de lo que ustedes tienen a la mano como escenario laboral, o incluso encontrar en la internet, o si conocen a personas, pueden incluirlas en esta aportación. De tal forma que no se descarta el que ustedes incluyan testimonios de estudiantes, de docentes, de autoridades, de personal que haya trabajado o que actualmente trabaje en instituciones educativas, que recopilen su experiencia a través de entrevistas que les sirvan a ustedes para poder explicar de mejor forma la postura que vayan a asumir en la ponencia. Si, por ejemplo, yo voy a asumir, mi ponencia va a ser sobre la infantilización del currículo en la educación secundaria, puedo entrevistar a personas que actualmente estudian la secundaria o a docentes de secundaria y que me den información que me vaya a servir para fortalecer la ponencia a presentar. Por si no quedó claro, ¿qué debemos hacer? Una exposición académica en la que ustedes planteen su punto de vista argumentado en la teoría, pero también argumentado en lo que ustedes observen en el escenario real, en la práctica educativa real, pasada o presente, y que puede estar fortalecida
con entrevistas que realicen a personas involucradas en el currículo. ¿Alguna pregunta? Todo está claro hasta acá, ¿verdad? Bueno, ya para finalizar, ¿de qué va a tratar la ponencia? De cualquier tema, repito, que ustedes consideren importante, que se tiene que hablar, que debemos debatir aquí en la asignatura y en la universidad para poder encontrar una solución, o al menos que ya esté puesto el tema sobre la mesa para que vayamos despertando nuestro ojo crítico. ¿Cómo se deberá presentar la actividad? Va a ser un video, una video presentación que ustedes deberán grabar utilizando cualquier herramienta tecnológica de su elección, y que de preferencia aparezcan 2 o todas las personas involucradas en el video. ¿Cuánto tiempo deberá durar este video? Máximo 12 minutos. ¿Cuál es el mínimo? No hay mínimo, es el tiempo suficiente que no rebase los 12 minutos para que el tema argumentativo, el punto de vista que ustedes proponen sea sujeto a discusión, se entienda claramente, sustentado, por eso es argumentativo, y que además denote un lenguaje profesional de su parte. Lo sé, es un reto, pero ustedes pueden. ¡Ánimo! ¿Alguna pregunta? Sí, Nancy. Maestro, la ponencia es todo lo que vamos a decir nosotros. En el caso de las entrevistas que se realicen, es nada más respaldo como referencia, ¿no? No tienen que salir también en el video dichas entrevistas, o hay que añadirlas. A ver, ¿me podría repetir tu pregunta, por favor? Sí, la ponencia va a ser nuestros puntos de vista defendiendo el tema que estamos poniendo, ¿no? Las entrevistas que usted dice solo van a ser en relación como que es en respaldo de nuestro trabajo, parte de la investigación, no tiene que aparecer en el video, ¿o sí? No, Nancy, las entrevistas que ustedes son opcionales, que ustedes decidan hacer, es para fortalecer su postura. Si yo estoy diciendo que existe, por ejemplo, el problema de la tergiversación en el currículo de la educación preparatoria en una institución de Chetumal, pues voy a entrevistar a estas personas y en mi ponencia voy a mencionar que, de acuerdo con la información que se recabó, si existe ese problema o no existe, o los estudiantes, docentes tienen otra postura. Es decir, aquí ya estamos en un nivel más elevado en comparación de lo que hemos estado haciendo, porque esto implica un análisis. ¿Quedó clara la pregunta, Nancy? Sí. Perfecto. Veo manos alzadas, eso es muy bueno. Tenemos a Jorge. Dinos, Jorge. ¿Sí me escuchan? Sí, Jorge, ¿qué pasó? Ok, sobre el caso presentado que vamos a utilizar para defender nuestra ponencia, ¿tiene que ser de un caso, o sea, que nosotros conozcamos, o sea, a un actor? ¿O podemos investigar, por ejemplo, de casos externos, por ejemplo, de una noticia o algo así? ¿O tiene que ser a fuerza una entrevista con uno de los actores? No. El caso del escenario real, ya sea que sea tangible o cercano a ustedes o investigado, es para que refuercen la ponencia que van a desarrollar. Que no se quede nada más en un aspecto teórico, analítico, sino que también ustedes puedan ejemplificar su postura a partir de lo observado en el escenario real. Ok, gracias. Por nada. Martín. Hola, maestro, son 2 dudas. La primera es, ¿el trabajo solo es el video? ¿Se tiene que subir algún documento o es solo el video? Es únicamente el enlace, el video
dibujado en YouTube que me deberán compartir en la tarea. ¿Por qué no pido el documento? Porque los documentos los voy a estar trabajando personalmente, garantizando que estos contenidos sean adecuados y pertinentes para el proyecto final que ahorita vamos a platicar. Ok, muchas gracias. Y mi segunda duda es, en caso de que no dispongamos de alguna persona o algún medio informativo, podemos recurrir a, como me comentó mi compañero Jorge, a un caso en internet o en la red, ¿no? Claro, Ok, es posible. Y además, acuérdense, se los dije, pueden recurrir a su propia experiencia. Si ustedes, después de que hayan leído los problemas y tendencias, sobre todo los problemas, créanme que se van a sentir identificadas e identificados. Pueden usar su propia experiencia para ejemplificar su ponencia. ok, muchas gracias, maestro. Por eso insisto mucho en que primero tienen que leerlo, analizarlo, desmenuzarlo bien, para que entonces ya puedan tener una idea más clara de qué hacer con su ponencia. Okay. Jorge. Gracias, maestro. Por nada. Tendremos que desarrollar un supuesto. Tendremos una hipótesis. Ajá, ¿Qué entiendes tú por supuesto? una inferencia que debemos sacar de lo que leemos y lo debemos de defender, o sea, una inferencia propia. ¿Es lo que vamos a presentar y defender o meramente lo que es la lectura nos vamos a centrar nada más? No, esta actividad no es para que se queden en un plano explícito de información, sino implícito. Luego, entonces, sí se requiere que ustedes hagan estas inferencias, como le llamas tú, o hipótesis, como también pueden ser llamadas, a partir de la información que ustedes analizaron. Ok, entiendo. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Ya estamos por terminar la clase, oigan. Hoy sí puntuales. Nadie. Bueno, espero que surjan más dudas en el transcurso de estas 2 semanas y a ver, vamos a abrir el chat. Creo que alguien preguntó. No, ya no hay más preguntas. Ya no hay más preguntas. Oigan, ¿hay algo que omitimos de la sesión de hoy? Que alguien me recuerde qué fue lo que omitimos y estaba en la orden del día. Hablar de su falta de ayer. Se me había olvidado, pero también es cierto. Además de eso, Ay, no me acuerdo. se los voy a presentar. Vamos a hacer checklist. Lo de la prueba. Sí, ya hicimos la realimentación de la unidad 2. Hablamos del tema central, del currículo diversificado, que es el camino hacia los problemas y tendencias. Y ya hablamos también sobre los productos, tanto de la actividad, el producto final, y ya se aclararon las preguntas. Pero omitimos tomar acuerdos sobre la prueba de desempeño. ¿Les parece que hablemos ya de esto para finalizar? Sí, maestro, ¿por qué no? Vale. Como ustedes ya sabrán, en el cronograma de la asignatura tenemos una prueba de desempeño programada para esta semana. ¿Están de acuerdo? Sí. Bien. Sin embargo, de acuerdo con lo observado y a las características del grupo, decidí hacer un ligero cambio y hacer una prueba de desempeño no convencional. ¿Qué quiere decir esto? Ahí les va la propuesta. Yo les propongo que la prueba de desempeño no sea un examen en la plataforma, sino que sea un análisis de una película. ¿Cómo lo vamos a hacer? Si ustedes aceptan, a partir de mañana en la mañana van a poder encontrar las instrucciones de qué es lo que vamos a hacer. De acuerdo a la película que les voy a sugerir, estoy entre dos. De acuerdo con esta película y con base en una guía de análisis, cuestionario, guía de preguntas, ustedes deberán identificar las diferentes manifestaciones de los modelos, los paradigmas y las perspectivas del currículo que se observan en esta película.
haciendo así más significativo el aprendizaje. Por consiguiente, les propongo también que la prueba que estaba agendada para esta semana la utilicemos para la semana número 8 y que sea empleada como un recuperativo de puntos, por lo que tendrá un valor extra adicional a la calificación que ustedes ya hayan obtenido hasta antes de entregar el producto final. Les escucho. Quiero escuchar a todos porque ustedes son la voz de quienes no pudieron conectarse. Nancy, Martín, Jorge, Heréndira, Jess, María. Quiero escucharles. De ser posible que también activen sus cámaras. Quiero verles y escucharles. ¿Qué les parece la propuesta? Sí, Martín, dinos. Entonces, si es como comenta la película, ¿cuánto tiempo tendríamos? Por ejemplo, sería para esa semana, ¿no? Muy buena pregunta. Tendrían 2 semanas para hacer ese análisis. Ok. Sí, era una duda que tenía. Y hasta el momento es mi única duda. Sale. Y por cierto, también olvidé decirles que la actividad puede ser elaborada en binas o en los equipos de trabajo. O si lo prefieren, individual. Ahí sí queda a su consideración. Jessica, ¿qué dices? Vamos a empezar con el sondeo. Bueno, en lo personal, sí escucho interesante el tema de la película, porque como bien dice, ya haríamos un análisis en base a todo lo que ya aprendimos. Con base en todo lo que ya aprendimos, y en lo personal sí sería para demostrar que sí he aprendido o no he aprendido, en qué tengo que reforzar y todo eso. Y además, por la otra parte de la actividad que nos acaba de mencionar, que sería para la semana 8, o sea que este examen se movería para la semana 8 a modo de recuperación de puntos. Bueno, creo que usted ya conoce mi caso y hasta ahorita no he entregado 2 actividades de aprendizaje, por lo cual igual considero que sí sería una buena oportunidad para recuperar esos puntos que no pude obtener. Así que de mi parte sí estoy de acuerdo con la propuesta que nos propone. Muy bien, Jessica. Entonces, ¿tú estás a favor de la propuesta? Sí, maestra. Muy bien. Gracias, Jess, por tus comentarios. Martín, ¿qué dices? Bueno, solamente para recalcar, yo igual estoy interesado de la propuesta que mencionó, sobre todo porque es una película y es interesante. ¿Estás a favor o en contra? Estoy a favor definitivamente. Ya tenemos 2 a favor. Gracias, Martín. Vamos a escuchar ahora a Jorge. Pues lo noto igual interesante porque, o sea, como usted dice, no nos encerraríamos nada más en lo que es lo teórico que sería un examen, sino que de verdad tendríamos la oportunidad de demostrarlo a través de un caso. Bueno, creo que sería un caso que es lo que veríamos en la película. Podríamos identificar los elementos y podríamos realmente... ¿Perdón? Entonces, ¿estás a favor, Jorge? Sí, estoy a favor. Correcto, Jorge, gracias. Heréndira. Yo también estoy a favor, me gusta especialmente la guía, sobre todo porque creo que la guía es lo que finalmente nos va a ayudar a ser como más, pues a tener una visión más aguda sobre las particularidades que hemos estado revisando, ¿no? Entonces sí, me parece muy buena idea, y lo de recuperar puntos también. Lo que no me quedó claro, aprovecho, perdón, es el producto final, ¿cuál es? No lo dijo o sí lo dijo, pero es que creo que no lo ha dicho. Me quedé así como perdida porque de repente dije, ya pasamos y no me fijé. No lo he dicho, es que era sorpresa final. Vamos a hablar hoy, pero ahí les va. El producto final es un encuentro académico a manera de webinar. Vamos a llevar a cabo el webinar de teoría curricular, en el que cada quien, de acuerdo con sus equipos, va a plantear un tema
Y no les quiero adelantar tanto de la dinámica, pero va a ser muy similar a lo que sucede en un coloquio, en un seminario o inclusive en un congreso. Este va a ser el producto final. Perfecto, Y gracias. por cierto, un punto súper importante que se me estaba yendo y que no incluí en las instrucciones. Cuando ustedes estén frente a cámara, van a simular, a imaginar que están frente a una audiencia. ¿Qué quiere decir esto? Que la fluidez al hablar debe ser correcta, evitar que nos atoremos al momento de explicar la información e incluso pues estar frente a cámara lo más presentable posible, porque estamos frente a gente importante, estamos frente a doctores, frente a maestros, frente a autoridades que van a escuchar nuestra ponencia. Entonces, sí les pido de favor cuidar mucho eso para darle la seriedad y ambientar la actividad que es este webinar. ¿Ok? Sí, maestro, gracias. Correcto. Así que les quiero ver bien peinaditos, tampoco de saco, de traje y esas cosas. No, no, no. Pero sí lo más formal posible para denotar este profesionalismo que una ponencia requiere. Ok. Dicho lo anterior, ya les dije cuál es el producto final. Les veo muy entusiasmados. Bueno, les imagino porque no les veo. Les imagino muy entusiasmados y me gustaría escuchar a María. María, de lo que pudiste alcanzar a oír, ¿te parece la idea? María la 1, María las 2, María las 3. Nancy. Sí, maestro, me parece buena opción. Muy bien. Pues ya quedamos entonces. María, a reserva de que tú quieras externar algo. Creo que no. Pues... Maestro, quizás a lo mejor tenga problemas porque yo puedo ver que tiene prendida su cámara, pero como que está luchando. Ok. María, ¿comentaste algo? No, ¿verdad? ¿O fue Jessica? Me parece que las dos hablaron al mismo tiempo y no se alcanzó a escuchar bien lo que querían decir. Profe, es que parece que María sí está hablando, pero creo que tiene problemas con su dispositivo. Eso es lo que le mencioné hace unos minutos. Y profe, ¿tiene apagado su micro usted? Eso veo, María. Gracias, Jess. Eso veo, que al parecer su micro no funciona. De todas maneras, lo que quieras escribir, de preferencia externa, si estás a favor o en contra, para que ya... Ah, perfecto. Pues jóvenes, de esta manera y tomando en consideración esta muestra representativa de quienes se conectaron a la sesión sincrónica, formalizamos que la prueba de desempeño va a ser este análisis de película, que a partir de mañana van a poder encontrar las instrucciones junto con la película y la guía de análisis, y la prueba de desempeño que quedó pendiente para evaluar los contenidos de la unidad 2, la vamos a pasar para la semana 8 y van a representar puntos recuperativos para la calificación final. Dicho esto, damos por... Sí, Jorge. Sí, los que tenemos puntos por participación en las sesiones sincrónicas anteriores, aún los tenemos. ¿Cómo? Los que tenemos puntos por participación en las sesiones sincrónicas anteriores. ¿Y cuáles Aún puntos? los puntos que dijo. O sea, los puntos extra ¿De qué? en que participamos en las sesiones sincrónicas. Aún Pues los tenemos. extra es su aportación para la asignatura. Ah, ok. Claro, Jorge. No. Es parte del proceso de interacción docente-estudiante. Creo Así que es. te referías a los famosos puntos extra directo al examen súper difícil que siempre digo, ¿verdad? Así es.
Ah, sí, lo que pasa es que es una metáfora para incentivar la participación, no en un sentido literal, ¿ok? Ajá, ok, gracias. Sí, sucede que quienes ya tomaron clases conmigo, pues ya saben esto. Pero pues ya lo sabes también, ¿ok? Es un decir, es un chascarrillo. Oigan, Al menos nos salvamos de no cantar. sí, se salvaron de no cantar, es verdad. Pero no de dar el grito, que ya mero es hora de dar el grito. En fin, de esta manera damos por concluida la sesión sincrónica, la tercera ya del día de hoy. En la próxima clase vamos a hablar de manera muy particular sobre el proyecto final, que como ya saben es un webinar sobre los problemas y las tendencias en el campo del currículo. Quisiera escuchar a una persona que me dé el cierre, por favor, de la sesión y que me diga qué se lleva en el corazón, y esa persona va a ser Martín. Martín ya voluntariamente levantó su mano. ¿Mandé? Martín, tú vas a dar el cierre de manera voluntaria, ¿verdad? Sí, ¿por qué no? Aquí estoy. A ver, ¿podrías activar tu cámara, por favor? Creo que sí. A ver. No sé si me ve. ¿Sí? No. ¿No? Bueno, ¿ya? Ok, pues ya. Entonces, ya doy, hablo. Martín, ¿qué te llevas en el corazón después de todo lo que platicamos en la clase? Pues me di cuenta que el currículo, o sea, ya de por sí me había dado cuenta que el currículo es muy amplio, pero ahorita me estoy dando cuenta que el currículo ayuda mucho a que la sociedad progrese como tal. ¿Por qué? Porque el currículo está en constante evolución. Antes el currículo tradicional se veía como algo bueno, se veía como algo que ayudaba a la educación, pero ahorita en la época que vivimos, el tradicional ya no es ya no nos sirve como ahora. Necesitamos evolucionar a uno que esté un poco más centrado en nosotros mismos, en las sociedades, e individualizarlo dependiendo de las sociedades, porque no podemos utilizar un currículo que se usa por ejemplo, en los Estados Unidos a uno que se utiliza acá en México, por el contexto sociohistórico que hay. También que hay ciertos problemas a la manera de dar el currículo, que no es lo mismo dar un currículo, como menciona, infantilizarlo o darlo de manera muy breve, muy masticada, a uno un poco más implícito, en el que el alumno tenga que analizar el currículo como tal. Igual me llevo con algo muy interesante de que Freire es una figura muy importante en el currículo, sobre todo en el currículo crítico, es una persona muy importante. Y por lo que he podido analizar hasta ahora, es lo que me llevo de esa sesión. Muy bien, Martín, muchísimas gracias. Sintetizaste de manera muy puntual los diferentes aspectos que trabajamos en la clase. Y para finalizar, me gustaría saber si se suman a la invitación que les hice de formar parte de esta revolución del currículo y adoptar una postura emancipadora, un currículo crítico de liberación. Quiero escucharles, todos. Sí, ¿no? Sí, claro, Definitivamente sí. maestro, claro. Excelente. ¿Es difícil? Sí. ¿Es imposible? No. De esta forma, escuchando su entusiasmo que desde aquí percibo, claro que sí. Damos por concluida nuestra tercera sesión sincrónica. Les agradezco muchísimo que se hayan tomado estas 2 horas y 15 minutos. Y bueno, quedo a su disposición y por favor, conforme vayan trabajando sus ponencias, que me contacten para que agendemos estos encuentros sincrónicos que servirán de realimentación. Les deseo unas felices fiestas patrias. Y nada. Gracias, maestro. Buenas noches. Gracias. Saludos a todos. Hasta luego. Pozole, maestro. Nos vemos. Provecho para quienes van a comer pozole. Gracias, maestra. Buenas noches.